cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué hermoso y grande privilegio compartir este tiempo juntos. Participamos ahí en la escuela dominical y poder charlar de nuevo con mis hermanos y ver a cada uno de ustedes es una, pero tremenda bendición. Gracias por sus oraciones, gracias porque muchos de ustedes nos estuvieron mandando mensajes y diciéndonos que estaban orando por nosotros. Y de nuevo agradecemos, y como lo dije el día viernes, lo repito hoy, oramos por este viaje, por el cuidado de Dios, la protección y todo, y Dios se pasó. O sea, Dios nos dio más de lo que nosotros le pedimos y aún de lo que nosotros podemos entender. Qué bueno es Dios con nosotros, hermanos. Y yo les animo a seguir confiando y descansando en ese Dios maravilloso que tenemos. Ahora estamos aquí. Hemos comenzado un estudio en una carta, la carta a Tito. Recuerden que antes de este viaje estuve enseñando sobre las epístolas pastorales, pero fueron algunos temas entresacados de ellas. Ahora Dios nos ha puesto en el corazón compartir con ustedes esto. ¿Y por qué, hermanos? Porque aquí yo creo que queda explícito la gracia de Dios. Y personalmente yo creo que lo que lo que Pablo está enseñando en esta carta a Tito es una iglesia que entiende la gracia de Dios, una iglesia que vive la gracia de Dios y que predica la gracia de Dios. Esto de la gracia de Dios a veces, hermanos, como que es un tema que no lo entendemos bien. Y creemos, y yo he escuchado muchos hermanos que me dicen, pastor, gracias a Dios que estamos bajo gracia. Óigame, todo el mundo ha vivido bajo la gracia de Dios. ¿Por qué Dios no exterminó, fulminó a Adán y a Eva el día que pecaron? Por su gracia. ¿Por qué Dios salvó a Adán y a Eva? Por su gracia. ¿Por qué salvó a Abel? Por su gracia. ¿Por qué salvó a Seth? Por su gracia. A David. Y ahí podemos traer toda la lista de santos del Antiguo Testamento, antes de la ley, o sea, antes de Moisés, y luego después de la ley, y luego con Cristo, que la ley, esa ley ceremonial terminó con Cristo, y ahora, y cuando Cristo nos llegue a su presencia, y luego que venga ese periodo de tribulación y gran tribulación, si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 6, termina diciendo que los reyes, los libres, los esclavos, ricos y pobres, hombres y mujeres, todos gritan, escondernos de la ira de Dios y del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pero eso es al final del capítulo 6 de Apocalipsis. Pero en el capítulo 7 ya encontramos la gracia de Dios de nuevo, porque la gracia de Dios no termina y Dios sigue mostrando su gracia y en el milenio y todo el mundo va a ser salvo por la gracia de Dios. Pablo lo aclara y dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Así es que, por favor, no miremos esto de la gracia de Dios como una licencia, como un permiso que Dios nos ha dado para que nosotros podamos hacer lo que nos da la gana y que ahora ya levantaste la mano, ya vas a la iglesia, ya te congregas, ya aprendiste a cantar coros, ya tienes una Biblia, ya te bautizaste, ahora puedes vivir como quieras. No, ese es un error. Eso, mi hermano, es un mal principio, una mala interpretación de la Santa Escritura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, todo el mundo tenía la ley, pero fueron salvos por gracia. Hoy, nosotros podemos decir, o como dicen muchos hermanos, vivimos bajo gracia de Dios, pero tenemos principios y leyes que vivir. ¿Qué fue lo que murió con Cristo? Cuando nosotros enseñamos esto de la ley del Antiguo Testamento, toda la ley, y cuando hablamos de toda la ley se divide en tres partes. Acuérdate, la ley civil, que eran las normas
para la gente que vivía ahí en Israel. Cómo iban a ser sus reyes, cómo iban a gobernar, qué hacer con el ladrón, qué hacer con el idólatra, qué hacer con esto. Esos eran leyes civiles. El matrimonio, todo lo que está ahí. Luego está la ley ceremonial, era una segunda parte de la ley. La ley ceremonial, mi hermano, tiene que ver con todo lo que se hacía en el templo, con los levitas, con los sacerdotes, con las fiestas, con los holocaustos, con los sacrificios, con las ofrendas, con todo lo que se hacía en el templo. Y luego está la tercera parte de la ley moral. ¿Qué era la ley moral? La ley moral era lo que Dios prohibía. La idolatría, la fornicación, el robo, el asesinato, el adulterio. La ley moral refleja la santidad de Dios. Ahora, cuando Pablo dice que la ley murió con Cristo y que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, está hablando de la ley ceremonial. La ley moral no ha muerto, mi hermano, por favor. Lo que era adulterio antes de la ley fue adulterio en la ley y sigue siendo adulterio después de la ley. O sea, eso no cambia porque eso refleja el carácter moral de Dios. Fíjate, cuando Caín mató a Abel, eso fue un pecado y Dios se lo reclamó y le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Leemos en Génesis 4. Y Dios lo juzgó y lo castigó a Caín por ser un asesino. Y cuando Dios da la ley, uno de los 10 mandamientos que dice: no asesinarás. Pero la ley murió con Cristo, pero ese principio continúa. El asesinato sigue siendo pecado. Por tanto, la ley moral lo que hace, mi hermano, es demostrar el carácter de Dios. Por tanto, no vengas diciendo: ay, gracias a Dios que ya no estamos bajo ley. Claro que estamos bajo ley. No la ley mosaica del Antiguo Testamento. Yo ya no tengo que, por ejemplo, traer ofrendas de holocaustos, de sacrificios. Cuando yo cometo un pecado, yo no tengo que ir allá a buscar un ternerito y traerlo a alguien para que me lo mate y que ofrezca la sangre. Eso ya no se debe hacer. Los levitas y los sacerdotes ya quedaron como parte del pasado. Ahora, ¿cuál es el punto, mi hermano? Es que ahora nosotros tenemos un gran sacerdote, como nos dice Hebreos, y eso ya lo estudiamos en el libro de Hebreos, capítulo 3, 4, 5, y luego Cristo también es el gran sacrificio, que dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían limpiar las conciencias de las personas. Ahora Cristo nos limpia de todo pecado. Y Juan lo dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa ley ceremonial, eso ya no está vigente hoy. Pero la mentira sigue siendo pecado. El no orar es pecado. Entonces, Pablo dice: ya no estamos bajo la ley mosaica, pero estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley moral que tenemos que cumplir todos. En otras palabras, esto de la gracia de Dios, mi hermano, no se trata de que nosotros vayamos por la mañana a adorar a Dios y a cantarle y a adorarle el domingo por la mañana y en la tarde vivamos vidas licenciosas. Como decía aquel gran predicador, uno de nuestros problemas en este tiempo es que tenemos 2 altares. Uno para Jehová por la mañana y otro para Baal por la tarde. Eso no puede ser. Eso no es gracia. Eso no es entender la gracia de Dios enseñada en la Sagrada Escritura. Y eso es lo que Pablo quiere dejar claro aquí. ¿Y sabes por qué lo quiere dejar claro? Te lo voy a explicar ahora. Mira cómo dice la Escritura. Yo quiero que comencemos viendo y abre la palabra de Dios en la carta a Tito, por favor. Porque quiero que comencemos viendo, mi querido hermano, lo que Pablo, el pensamiento o el hilo del pensamiento del apóstol Pablo a través de esta carta. En la introducción que ya vimos el día viernes anterior,
Si tú no lo has visto, te invitamos que entres a la página de Iglesia Bíblica del Molino y ahí busques el mensaje y ahí está la introducción que nosotros la vimos. Y aquí Pablo en la introducción, acuérdate, habla de 4 cosas que se resume en lo que es la gracia de Dios. Mira el capítulo 1, Tito, vamos todos a Tito, a mí me encanta abrir la Biblia contigo, mi hermano, y si tú la tienes ahí en el WhatsApp, o la tienes en la compu, la tienes en el teléfono, no importa, es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero te invito a que abras el pasaje bíblico, que lo leas, que lo mires. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 1, solo lo repaso para entrar en el tema. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Mira, ¿dónde empieza Pablo? En la elección. Fuimos escogidos. ¿Y dónde fue eso? Pablo lo dice en Efesios 1:3, antes de la fundación del mundo. Ahí comienza la gracia. ¿Y por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios te escogió a ti? Por gracia. Solo por amor. Eso es. Voy a utilizar este concepto para que lo podamos entender, pero en Dios eso no existe, porque Dios es eterno y Él está fuera del tiempo. Hay gente que dice que Dios vive en un eterno presente. Eso no es cierto. Sencillamente para Dios el tiempo como tal, pasado, presente, futuro, el tiempo como hoy, esta fecha, esta hora, eso no existe para Dios. Por eso la Biblia dice en el Salmo 90 que para Dios 1000 años es como el día de ayer que ya pasó, o como una de las vigilias de la noche. Luego dice que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. O sea, te das cuenta, para Él eso no existe. Pero para ilustración nuestra, la palabra de Dios dice que fuimos escogidos y habla en términos pasados. Y eso quiere decir que la elección se dio antes de esta creación. Pero luego en el presente, mira cómo dice en el versículo número 1, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí esto me fascina, hermano, porque la segunda cosa habla del presente, el conocimiento que hoy nosotros tenemos de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Y el conocimiento de Cristo nos ha traído perdón, salvación y vida eterna. Hoy. Y luego, esta piedad, esta verdad, al conocer la verdad, eso nos lleva a una vida piadosa. Mira el versículo número 1, termina diciendo que es según la piedad. Ya, la gracia de Dios me enseña que hubo una elección. Hoy, que ya soy salvo yo, que ya tengo a Cristo, que conocí a Cristo, que es la verdad, y Él me perdonó, me salvó y me dio vida eterna, pero esta verdad, que es Cristo, me lleva a una vida piadosa. La vida piadosa, la palabra es eusebia en el griego, mi hermano acá. Es una palabra profundísima, con un contenido de santidad extraordinario. La piedad tiene que ver con mis pensamientos, con mi carácter, con mi vocabulario, con mis relaciones, con mis amistades. Tiene que ver en mi vida como esposo, como padre. Tiene que ver en el manejo del dinero, de la sexualidad del cristiano. Tiene que ver en cada área de su vida. Una vida que agrade a Dios. Esa es la palabra piedad. Pero luego esto me tira hacia el futuro. Mira el versículo número 2, dice: en la esperanza de la vida eterna. ¿Qué tengo yo hoy? Por el conocimiento de Cristo y por la elección del pasado, tengo una esperanza eterna en el futuro. Que el día que yo me parta de este mundo, yo voy a irme a estar con Dios en la eternidad. Tengo esa esperanza de vida eterna. ¿Cómo se llama todo esto? Gracia de Dios. Y mira que Pablo comienza poniendo los puntos sobre las íes. Y va a hablar de la gracia, pero la iglesia, el verdadero pueblo de Dios, tiene que entender con claridad lo que es la gracia de Dios. El hermano Carlos nos leyó al inicio de nuestra reunión el pasaje que yo creo que es la clave hacia donde nos quiere llevar el apóstol Pablo. Tito 2, del 11 al 14. Porque incluso
Vamos a ver cómo termina con el verso 15 en el capítulo 2, cuando dice, esto manda y exhorta. Esto habla y exhorta y reprende. ¿El qué? La gracia de Dios. Mira que dice que la gracia de Dios nos reprende y nos exhorta. Muchos creen que la gracia es libertinaje. Eso es pecado. Eso no está bien. Eso no está correcto. Y por eso estamos entrando en el libro de Tito. Ahora, el apóstol Pablo va a comenzar y entra de lleno a lo que Pablo quiere decirle a Tito, cuyo propósito es por lo cual él escribió la carta a Tito. ¿Cuál es el propósito? Mira el versículo 5, dice Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta. Mira, Creta era un lugar muy estratégico en la propagación del evangelio de Jesucristo. Al final de Hechos, cuando Pablo viene en ese viaje tormentoso desde Cesarea, cuando le entregaron a Pablo como preso a un capitán, a un centurión llamado Julio, y dice que venían en el barco, justamente llegaron a Creta. Fíjate bien, llegan a Creta y de ahí zarpan. Y me imagino yo que en ese tiempo en Creta, Pablo pudo observar que es en un lugar estratégico, que es en un lugar clave. Pablo sigue preso, llega a Roma, termina el libro de Hechos, y no sabemos qué pasó con Pablo, pero cuando escribimos, o cuando leemos, perdón, la carta a los filipenses, nos damos cuenta que Pablo tenía una esperanza de salir pronto. Pablo sale libre, y en este periodo de libertad, después de Hechos, capítulo 28, cuando Pablo queda preso y luego sale en libertad de ese primer encarcelamiento en Roma, ahora el apóstol Pablo, mi hermano, se encarga de fundar algunas iglesias porque va a Creta, pero no tiene tiempo de establecer estas iglesias, de darle doctrina, de darle Biblia, de ver el crecimiento y la madurez que deben alcanzar los cristianos. Y Pablo deja a Tito. Es interesante que deja a Tito, no deja a Timoteo. A Timoteo lo manda a Éfeso, justo en este tiempo. Y en este periodo, entonces Pablo escribe dos cartas. Primera Timoteo y Tito. Y las dos tienen que ver con el mismo tema porque son para pastores que estaban enfrentando problemas ministeriales en las iglesias. Y ahora, es interesante que Pablo es un hombre lleno de la sabiduría de Dios porque él manda a Tito a Creta. ¿Y por qué, mi hermano? Porque los cretenses eran gente terrible. La historia cuenta que probablemente, bueno, esta era una idea que la gente tenía popularmente ahí en Creta, que esta civilización cretense se originó fundada por un dios de la mitología griega llamado Minos, y que este dios lo fundó. Y originalmente Creta y su cultura, su civilización, fue una civilización muy próspera, mi hermano, muy próspera, muy buena. Pero de repente, como estaba allí en el mar Mediterráneo, más que todo en el mar Egeo, pero es parte del mar Mediterráneo, ahí por Grecia, ¿qué pasó? Empezaron a llegar de la costa del Mediterráneo filisteos y empezaron a meterse y a vivir en Creta. Pero fíjense que también empezaron a llegar judíos en la época de los macabeos, más o menos unos 100, 200 años antes de Cristo, y se establecieron en Creta y había una comunidad judía muy grande en Creta. Pero cuando vinieron los filisteos y empezaron a vivir y empezaron a mezclarse con los cretenses, venían con una cultura muy baja. ¿Y qué pasó? Lo que pasó, mi hermano, es que los filisteos al llegar los filisteos, la cultura de Creta se fue degradando.
Y los cretenses entonces, por ejemplo, la palabra mentiroso era sinónimo de cretense, imagínense ustedes. Y era una cultura vulgar, era una cultura obscena. La cultura de Creta era una cultura difícil, moralmente hablando. Había muchas violaciones. Es más, cuenta la historia que los cretenses eran mercenarios, una gran cantidad de ellos se habían preparado en el ejército, pero luego se volvieron mercenarios que se vendían al mejor postor para cometer todo tipo de delitos y de asesinatos. Por ejemplo, ahorita acabo de ocurrir un caso en Haití que trajeron unos mercenarios colombianos para matar al presidente de Haití, a Mosé. Ahora, ¿cuál es el punto, mi hermano? Más o menos algo así eran los cretenses. Gente que se vendía, y no estoy diciendo que todos los colombianos son así, pero pongo el ejemplo de lo que acaba de ocurrir con este grupo de ex militares colombianos que fueron comprados y pagados para venir y matar al presidente. Entonces, más o menos algo así eran los cretenses. Muchos de ellos vivían de esto. De tal manera que por ahí se levantó un filósofo, era poeta, y también ellos eran muy dados al misticismo, a esa cuestión de los dioses. Por ejemplo, ellos, los cretenses, decían y se ponían honrados de decir que Zeus, que era el gran dios de Grecia, había nacido en Creta, y ellos lo tomaban como algo cierto. Entonces eran muy idólatras. Y ellos decían, Zeus nació aquí en Creta, y es el dios de los dioses. Pero fíjense que es interesante, porque Zeus, según la mitología griega y según los pensamientos de los cretenses, era un dios que se daba al libertinaje sexual. Y una de las cosas que ellos decían es que Zeus vivía engañando y seduciendo señoritas para engañarlas y tener sexo con ellas. Entonces, más o menos, esta era la cultura griega. Las chicas vivían pariendo hijos de cualquiera, un libertinaje sexual, había un comportamiento pero depravado, eran mentirosos, traidores, de tal forma que por ahí se levantó estamos hablando de este filósofo, pero además de filósofo era poeta, pero también era profeta, y Pablo aquí lo menciona como profeta. ¿Pero por qué? Porque según la cultura cretense, Epiménides, así se llamaba este caballero, Epiménides les hacía jugadas chuecas a los cretenses. ¿Y cuál era el punto? El punto es que él, por ejemplo, nunca comió delante de ninguna persona. Nadie lo vio comiendo nunca. Entonces, él compartió la idea de que las ninfas lo alimentaban y que venían dioses a alimentarlo. Entonces, esto era la cultura griega. Pero este hombre se metió tanto en la cultura Epiménides que miren lo que Pablo dice de él. Miren lo que dice Tito capítulo 1. Dice, versículo número 12, uno de ellos, su propio profeta, o sea, era parte de la cultura cretense, ahí vivía, después se fue a Grecia, pero primero comenzó viviendo ahí en Creta. Y este era Epiménides. Y dice, dijo de los cretenses, ¿cómo los calificó? Dice, los cretenses, siempre mentirosos, o sea, esa era su cultura. Miren esto, malas bestias, glotones ociosos. O sea, era gente de todos los tipos, de lo peor, de lo más bajo. Y cuando dice aquí, mala bestia, bueno, te puedes imaginar, ya una bestia es una bestia. Pero aquí Epiménides los califica todavía peor porque dice que son malas bestias. Esa era la cultura cretense. ¿Y cuál es el punto, mi hermano? Esta cultura se estaba permeando en la iglesia. Y entonces los hermanos decían, y ya no estamos bajo la gracia de Dios. Y no es que la gracia de Dios ya nos
perdonó, ya nos salvó, y ahora vamos a la iglesia, y ahora cantamos coros, y ahora ya tenemos. Pero entonces vivamos como queramos, como cretenses. ¿Te das cuenta por qué Pablo escribe esta carta entonces? ¿No es cierto? Y ahora Pablo dice en el verso 13, mira el verso 13, Tito 1:13. Este mandamiento es verdadero. Pablo dice, Tito, tú te das cuenta, ahora que estás en Creta, eso es cierto. Los cretenses son de lo peor, de lo peor. Y dice, repréndolos, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos de la vida. Ahora Pablo dice, mira, te he mandado ahí para eso, para que esta gente sea reprendida. La palabra aquí literalmente quiere decir sea encaminada de una forma correcta, sea encaminada de la forma que debe vivir. Y, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 15 dice, esto habla, exhorta y reprende. ¿Te das cuenta, mi hermano? Lo que estamos diciendo aquí es, Pablo sabe por qué manda. ¿Por qué no manda a Timoteo? Timoteo era muy tímido. Timoteo era muy tranquilo. Timoteo era una persona que no tenía ese coraje. En cambio, Tito no. Imagínate que cuando Pablo tuvo el problema con Corinto, al primero que manda es a Timoteo. Y Timoteo salió llorando. O sea, lo hicieron, lo trataron como quisieron y lo echaron. Allá llegó con Pablo destrozado, llorando. Y Pablo dijo, no. Ahora, cuando Pablo realmente le pone mano y quiere arreglar el problema, ¿a quién manda? Manda a Tito. Y eso lo puedes leer en 2 Corintios capítulo 1 y capítulo 2. Él manda a Tito. Incluso lo dice en el capítulo 7. Pablo manda a Tito. ¿Y quién es el que ayuda a arreglar el problema de Corinto? Es Tito. Tito era un hombre con una valentía, con un arrojo, con un coraje. Ahora, ¿te puedes imaginar a Timoteo en medio de estos lobos? Hubiera sido una debacle. Pero Pablo sabe por qué manda a Tito. Entonces, ¿cómo era esto? Miremos entonces el pensamiento del apóstol Pablo. Primero, fíjate que aún dentro del liderazgo, y cuando hablo de liderazgo en la iglesia de Creta o en las iglesias, porque no eran una, eran varias iglesias, ya se habían infiltrado este tipo de personas. Ya se habían infiltrado. Pero fíjate que por otro lado, no solamente está la cultura griega, sino que también, yo les dije que en el tiempo de los macabeos, huyendo de toda la persecución que levantó un personaje apocalíptico ahí llamado Antíoco Epífanes, que cometió actos desastrosos en contra de los judíos y en contra del templo. Incluso Antíoco Epífanes, dice la historia, y eso está narrado en las historias de los judíos de Flavio Josefo, cuenta que metió cerdos en el templo. En ese templo que reconstruyó Nehemías y Esdras. Dice que Antíoco Epífanes metió cerdos, los degollaba, los mataba, agarraba la sangre y la ponía en el altar y ponía los cerdos muertos sobre el altar en el templo de Dios. Y levantó una persecución espantosa en contra de los judíos. Entonces, esos judíos, muchos de ellos llegaron hasta Creta, pero ellos seguían siendo judíos con sus tradiciones judías, con sus fiestas judías, iban allá a Israel a celebrar la Pascua y todas las fiestas judías. Estos ahora también se convierten y entran a la iglesia y también quieren meter en lo que son los judaizantes. Entonces ahora Tito tiene dos frentes que atacar. Por un lado está el libertinaje de los cretenses que se estaba permeando en la iglesia y estaba haciendo de la iglesia una iglesia carnal, licenciosa, de las iglesias que dicen, no, salvo siempre salvo, usted haga lo que quiere, viva como quiera, y no importa. Y por otro lado, los judaizantes que estaban metiéndose también, diciéndole a los cristianos gentiles de Creta, ahora ustedes tienen que guardar las fiestas, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que hacer esto y lo otro.
Por tanto, Tito tiene un trabajo muy fuerte que realizar. Y tristemente, aún dentro del cuerpo pastoral de las iglesias de Creta, se estaban metiendo estas costumbres y estos falsos pensamientos. Por eso es que Pablo le dice, mira Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta. Y aquí está la razón de la carta y la razón del pastorado de Tito en esta isla para ayudar a todas estas iglesias. ¿Qué dice? Para que corrigiesen lo deficiente. Hay cositas ahí que tienen que ver con profundidad, con claridad, tienes que ser pulsante, y por eso le dice, exhorta. Hazlo, Tito. Debes hacerlo correctamente, con valor, con valentía. Ahora, yo quiero que mires, cuando le dice, para que corrijas lo deficiente. Yo le decía, hermanos, no hay iglesia perfecta. No sueñe usted con una iglesia perfecta. Sí, debemos cada día de mejorar como iglesia. Pero esto es, yo, Manuel Puerto, como parte de la iglesia, yo tengo que mejorar. Tengo que mejorar mis pensamientos, mi carácter, mi vocabulario. Tengo que mejorar mis relaciones. Tengo que mejorar cada día en mi santidad, en mi caminar con Dios. Tú tienes que hacerlo. Pero como congregación también. Las cosas que no están bien en la iglesia, entrémosle con amor, con la palabra, con la dirección del Espíritu, con santidad, con humildad, con paciencia. Hay personas que van a la iglesia y quieren que las cosas cambien como darle vuelta a una moneda. Eso no puede ser. La palabra de Dios dice, Pablo lo dice en 2 pasajes. El primero de ellos es Gálatas. Dice que a unos hay que exhortarlos, a otros hay que animarlos, a otros hay que tener paciencia y de todos, dice, a otros hay que sostenerlos y de todos paciencia. Pero también lo dice en el capítulo 6, eso está en el libro de Primera Tesalonicenses. Pero en Gálatas, capítulo 6, Pablo lo dice. ¿Qué dice Pablo? Si alguno es sorprendido por alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, con humildad y con paciencia. Hermano, las personas no cambiamos de la noche a la mañana, sí. Cambiar procesos de pensamiento que hemos tenido por años y cambiar costumbres que hemos estado practicando no es fácil. Controlar nuestro carácter, de un carácter irascible, iracundo, violento, agresivo, prepotente, a un carácter paciente. No es fácil. Pero son cosas que tenemos que ir mejorando cada día, corrigiendo lo deficiente que hay en nosotros, que hay en nuestra familia, que hay en la iglesia. Estas reuniones, estos estudios, justamente son para eso, para que entendamos, para que bajemos al corazón, para que lo practiquemos, para que lo vivamos y para que cada día vayamos siendo mejor cristianos. La Biblia no nos fue dada para tener conocimiento nada más. Hay gente que recita versículos, que sabe textos, que conoce teología, que conoce la Biblia, pero no vive nada. Eso no sirve, hermano. Eso no sirve. La Biblia fue dada para nuestra transformación. Primero, para que seamos entendidos de cómo ir al cielo, de cómo tener el perdón y la vida eterna. Y segundo, de cómo vivir siendo ya perdonados. Es todo el propósito. Vean ustedes las cartas. Capítulo, por ejemplo, Efesios. Capítulo 1, 2 y 3 nos está metiendo doctrina. Pero en el capítulo 4, ¿cómo comienza? Les ruego que andéis, dice Pablo en Efesios 4, 1, yo pues, preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Mira Tito capítulo 3, dice, versículo número 3, nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Entiendes eso?
éramos, pasado, ya no lo somos, ya no, porque tiene que haber un cambio en mi vida, mi hermano, tiene que haber un cambio en mi vida. A mí me preocupa y cuando no hay cambios en nosotros. Por ejemplo, yo lo he dicho, nosotros los que ya peinamos canas, que somos de la tercera edad, tenemos que ser un ejemplo de paciencia, de amor, de ternura, de mansedumbre. A Juan, el apóstol, en el tiempo que anduvo con el Señor Jesucristo, dice que Juan y Jacobo se les denominó hijos del trueno, porque eran agresivos, eran violentos, impulsivos. Pero cuando ustedes leen las cartas de Juan, ahora se le conoce como el apóstol de la fe. Y él dice, amados y amados. Cuando ustedes ven a un Pedro con Cristo, es un Pedro impulsivo, es un Pedro violento, agresivo, que la última noche que está con Jesús, agarra una espada y le deja un filazo ahí a Malco y le vuela la oreja. Pero cuando ustedes van a la segunda carta de Pedro, ¿cómo les dice Pedro? Oh, amado, miren, les dice, esto ya se los he dicho, pero ahora que yo ya me voy a morir, Cristo ya me dijo, en segunda de Pedro capítulo 1, el Señor me ha dicho que me quedan pocos días. Yo estoy preocupado para que ustedes sepan estas cosas. Y le dice, oh amados, oh amados, oh amados. Porque son gente que no solo ha envejecido, es gente que ha madurado. Y hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos crecer. ¿A través de qué? A través de la palabra. Por eso tenemos que ser confrontados con la palabra. Este es el libro de Dios que es poderoso para cambiar nuestras vidas. ¿Qué dice la Escritura? Por esta causa te decreta para que corrigieses lo deficiente. Ahora, ¿cómo sabemos que algo está deficiente? Por la palabra. Cuando tú observas lo que está pasando y miras lo que dice la Biblia, si aquí hay una división entre lo que dice la Biblia y lo que está practicando o haciendo la iglesia, entonces tú dices, no, que algo está mal. Yo tengo que traer esto a la palabra. Yo tengo que traer la experiencia de cada hermano, de cada familia y de la congregación en general a la Biblia. Porque este es el libro de Dios. Este es el libro de Dios. Mira cómo dice, y estableciste ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, ya se lo había dicho verbalmente. Ya se lo había explicado. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 2. Dice, el que fuere irreprensible. Esta palabra, hermano, resume todos los demás requisitos que el apóstol Pablo va a decir. Pablo dice, mira, no pongas a cualquier persona como anciano pastor de una iglesia. Esto no es para cualquiera. En 1 Timoteo 3, que también le da las mismas instrucciones a Timoteo, le dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero del querer al poder hay un gran trecho. Hay un gran trecho. Del querer al poder hay un gran trecho. No todo el que quiere puede. Y tristemente no todo el que puede quiere. Ah, ¿se dan cuenta? No todo el que quiere puede ser anciano. Y no todo el que puede ser anciano quiere ser. Y eso me preocupa a mí, hermanos. Eso me preocupa. Me preocupa mucho. ¿Sabe por qué? Me preocupa porque hay gente que tiene el llamado, que tiene los requisitos bíblicos, pero no quiere. Yo digo, ¿y por qué esta persona no quiere hacerlo? ¿Qué le impide hacerlo? No lo sé. Ahora mire cómo dice el versículo número 6. El que puede irreprensible.
La palabra irreprensible, ¿ah? ¿Te acuerdas? Está en contra de la conducta de los cretenses, que muchos ya se habían mezclado en la iglesia con el nombre de cristianos, pero con vidas licenciosas. Y algunos de ellos probablemente ya estaban en el liderazgo de la iglesia. Y Pablo le dice a Tito, no, mucho cuidado. Y la palabra irreprensible, hermano, quiere decir una persona que no puede recibir regaños porque tiene una vida recta, una vida ejemplar. Ahora, la palabra irreprensible, y voy a aclarar esto, no es sinónimo de impecable. Nunca. La palabra irreprensible habla de una persona madura, cuyo carácter es ejemplar, cuyas relaciones son ejemplares, cuyos negocios son buenos. Es una persona que ha ido moldeando su vida conforme a la palabra de Dios. Ahora, ahorita no voy a hablar de los demás requisitos, pero yo quiero que tú vayas al versículo 9 conmigo, porque en el versículo número 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Te das cuenta? Versículo 6 dice, el que fuera irreprensible. Ahora en el versículo número 7 dice, porque es necesario. O sea, no es optativo. Para mí como pastor de la iglesia, para los ancianos, obispos o pastores de las iglesias, la vida irreprensible no es optativa. Ahora, la otra cosa no es esto. Mira, cuando tú seas anciano vas a ser irreprensible. No, tampoco. Tenemos que observar en la iglesia quién es irreprensible. Y a ellos son los que tenemos que poner de ancianos. Ellos son los que pueden optar por este puesto. No es, voy a poner a este para que sea irreprensible. No, ese es un error. Recuerdo hace muchos años que yo estaba pastoreando otra iglesia y llegó un día que hicimos como una preelección y le dijimos a la iglesia, le vamos a dar unos papelitos, te voy a apuntar 5 nombres acá de los hombres que usted cree que pueden ser ancianos pastores de esta iglesia. Y esa mañana llegó un amigo que no era creyente, muy conocido en el pueblo, y alguien lo puso ahí como anciano de la iglesia. A ese amigo que no era creyente. Y platicando yo después con esta persona, le pregunté, ¿por qué escribiste el nombre de fulano de tal para que fuera anciano de la iglesia? Me dice que tal vez así se convierte, pastor, si lo ponemos como anciano de la iglesia. Hermano, esos son conceptos perdidos. Eso no está bien. Miren cómo dice el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, antes, por ejemplo, usted no diga, mira, esto es para los ancianos. No, eso es para usted también, mi hermano. Eso es para usted. Si usted va a ser anciano o no, está bien. Deje que Dios lo decida. Pero esto es para todos los cristianos. Es irreprensible. Es para mí, es para ti. Es para las damas que nunca van a ser pastoras. Es para los jóvenes. Es para las señoritas. Es para todos. Por tanto, todos tenemos que esforzarnos con el poder de Dios para ser transformados a una vida irreprensible. Y luego, ¿qué dice el 7? Porque es necesario, no es optativo, es requisito, es obligación que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. O sea, la Biblia habla aquí de un mayordomo. La palabra administrador aquí es alguien que está al cuidado de los bienes de otra persona. Por ejemplo, José, cuando llegó a la casa de Potifar, el dueño de todo, ¿quién era? Era Potifar. Pero quien le administraba todo era José. Pues aquí el dueño de esta obra es Dios. Nosotros solo administramos esto. Por tanto, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, hermanos. Y por eso tenemos que ser irreprensibles.
¿Y qué dice el texto bíblico? Como administrador de Dios. Y ahí vienen otras características. Versículo número 9, mire conmigo. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, yo dije que nosotros los pastores somos retenedores y los que son mecánicos entienden lo que es un retenedor. Es algo que retiene, que no deja pasar ¿cómo se llama? El aceite o el agua. Entonces, a veces uno va con el carro donde el mecánico le contrata el retenedor. Ahora, nosotros debemos de retener, no dejar pasar la buena doctrina. Retenerla, darla, protegerla, enseñarla y no permitir que se meta falsa doctrina en la iglesia. Hace mucho tiempo yo estaba platicando con un grupo de pastores muy amigos míos en Choluteca y empezaban a venirse estas oleadas de votar gente y empezaba a ponerse en popularidad todo este nuevo movimiento. Y un día le dije yo a estos hermanos, están viniendo nuevos oleajes de movimientos no bíblicos a la iglesia. Tengamos cuidado, porque nosotros, como pastores, estamos en la puerta. Y nosotros somos los que permitimos que por esa puerta entren estos movimientos. Si tú abres la puerta y no chequeas con la Biblia lo que está pasando afuera, vas a caer en herejías. Y hermanos, nosotros somos los que cuidamos de la iglesia, la protegemos de los lobos rapaces, la protegemos de la falsa doctrina, la protegemos de la vida carnal y mundana. La Biblia dice que nosotros en el libro de Hebreos 13 velamos por nuestras almas. Ese es el trabajo del pastor. Ese es el trabajo del siervo de Dios, del anciano, pastor o obispo. Y luego, ¿qué dice aquí? Que debemos cuidar esta doctrina. Y mira lo que dice el versículo número 9. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Te das cuenta? Hay una enseñanza que no es sana. Y si no es sana, el que no está sano, ¿cómo está? Está enfermo. Por tanto, hay una enseñanza enferma que está causando daño y enfermando y contaminando la iglesia del Señor. Dice que los ancianos, obispos o pastores, tenemos que cuidar la iglesia de esto. Por eso tenemos que conocer la sana doctrina, pero no solo conocerla, sino vivirla a través de una vida irreprensible. ¿Te das cuenta? ¿Y qué dice la Escritura en el verso 9? Que puedes exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahí en la iglesia había gente que estaba contradiciendo. Y mira, ¿quiénes son estos? Versículo número 10. Contumaces les llama Pablo, habladores de vanidades, y que eran de la circuncisión algunos de ellos. Judaizantes. Y luego, ¿qué dice? Pero también dice, están los mundanos, carnales, que también están metiendo esta falsa doctrina. ¿Cuál? Acepta a Cristo y vivir como querrás. ¿Y qué dice Pablo? Eso no es gracia, eso es libertinaje, eso es carnalidad. Y ahora, hermanos, el apóstol Pablo dice, todas las cosas son puras para los puros. ¿Y qué dice? Más para los corrompidos e incrédulos, nada de ser puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y mira lo que dice el versículo número 16. Y esto a mí me llama mucho la atención. Dice, profesan conocer a Dios. O sea, se habían metido a la iglesia, habían levantado la mano, habían pasado adelante, se habían bautizado, habían aprendido a cantar coritos, habían aprendido a orar. Pero ¿qué dice la Biblia? Solamente una profesión, no es una conversión genuina. ¿Y cómo podemos ver esto? Con sus hechos, dice el versículo 16, pero con los hechos lo niegan. La gracia de Dios no es libertina, no es levanta la mano, ve a la iglesia el domingo por la mañana y después el lunes ve a hacer negocios chuecos. El lunes ve a mentir a tu empresa. El lunes ve a robarte los lápices y los marcadores y ve a robarte el papel y ve a robarte los borradores y ve a robarte el tiempo de la empresa donde trabaja. Eso no es cristianismo. Ve a la iglesia el domingo en la mañana y el domingo en la tarde le pegas una gran gritada a tu esposa. ¿Ah? Eso no es cristianismo.
¿Y qué dice Pablo? Profesan, esa es profesión, nada más. No es una conversión. Y estos se habían metido a la iglesia. Ahora, Pablo dice, tienes que establecer este tipo de liderazgo. 1, irreprensible. 2, que conozcan la buena doctrina. Y 3, que estén dispuestos a enseñar y a cuidar a la grey de Dios. Con una vida irreprensible y con una sana doctrina. ¿Por qué? Porque ahí se están metiendo los judaizantes. 1. Segundo, se están metiendo los profesantes impíos que quieren volver libertina la gracia de Dios. Versículo número 2. Pero estos libertinos que van a estar enseñando mentiras, ¿qué dice Pablo? Tú hablas lo que estás de acuerdo con la sana doctrina, segunda vez. Entonces, la predicación de la palabra, mi hermano, tiene que ser con sana doctrina. Estos van a tener vidas licenciosas, van a decir que ya aceptaron a Cristo y que ellos viven como quieren, hacen negocios chuecos, su sexualidad es deplorable, sus mentiras seguirán, ellos van a seguir siendo lujuriosos, avaros y todo un tipo de vida licenciosa y pecaminosa. Pero nosotros tenemos que seguir proclamando la sana doctrina para que haya un cambio en los verdaderos individuos. Y luego, mira, ahí vamos a hablar más adelante de los diferentes grupos que hay en la iglesia. ¿Cómo deben de ser también? Mira el versículo número 2. Estoy en Tito 2:2. Los ancianos, estos no son los pastores, estos son los que peinamos canas. La gente mayor de la iglesia de la tercera edad. Versículo número 3. Las ancianas. O sea, está hablando de las mujeres mayores. Luego, ¿qué dice? Versículo número 6. Los jóvenes. Versículo número 9. Los siervos, o sea, los empleados. Está hablando de los diferentes grupos que hay en la iglesia, ancianos, jóvenes, empleados. Y luego, ¿qué dice? Mire lo que dice, versículo número 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Por qué el anciano pastor debe tener una vida irreprensible y una sana doctrina? ¿Por qué se tiene que enseñar la sana doctrina en la iglesia? Porque ahí están los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los siervos, los empleados, y ellos deben entender la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha revelado. Versículo 14, se ha dado a conocer. ¿Para qué? Para salvación y para enseñarnos cómo vivir. Y Pablo termina en el capítulo 3 ahora, mis hermanos, hablando de que nosotros éramos en otro tiempo con una vida deplorable, miserable, llena de pecado, y ahora, versículo número 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador nos salvó, versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Versículo 6, derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador al Espíritu Santo. Versículo 7, para que justificados por su gracia, otra vez, esta palabra es clave, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y luego, ¿qué dice? Versículo 9, evita entonces, los que ya conocen la gracia, las cosas necias, las genealogías, todas las contenciones, todas las discusiones tontas y esa vida licenciosa. ¿Te das cuenta? Todo el pensamiento de Pablo es la verdadera iglesia que conoce la gracia de Dios, la conoce, la vive y la predica. Qué lindo, ¿no es cierto? El día miércoles continuaremos viendo en detalle algunos puntos del capítulo 1. Pero ese es el pensamiento de Pablo. Hermano querido, te animo a vivir bajo la gracia de Dios en la santidad de Dios. Vamos a orar. Padre querido, gracias por esta mañana maravillosa, por lo que tú nos enseñas en este libro precioso. Señor, gracias, porque por tu gracia y tu misericordia somos lo que somos hoy. Somos perdonados, lavados con la sangre de Cristo, justificados, somos salvos, tenemos vida eterna. Pero la gracia también nos enseña que hay una vida nueva que tenemos que vivir y practicar. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice tu iglesia. Que entendamos la gracia de Dios, que no es un carnet para vivir vidas licenciosas. Padre, bendice tu iglesia. Danos el poder del Espíritu Santo, el poder de tu palabra, para ser transformados y cambiados a la imagen de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, les queremos mucho. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo para cada uno de ustedes.